el ajedrez realmente para mí, y sobre todo cuando lo analizo ahora, y pienso en aquella época porque tenía, ya te digo, colegas, amigos, hermanos de otros deportes y sabía más o menos cómo era la vida de ellos. El ajedrez, nosotros éramos una élite, realmente. Una élite económica y una élite que no nos subordinábamos a la mayoría de las reglas que se subordinaban los demás. Hay que estar claro porque esa es la realidad, ¿sabes? Vale. Digamos, el ajedrez siempre se pagó en efectivo y nosotros cogíamos esos premios. O sea, y esas situaciones y broncas que hubo, yo puedo decir que casi siempre la ganó el ajedrez. Teníamos varias herramientas fuertes. Por ejemplo, Silvino García, el gran maestro, el primer gran maestro de Cuba, es una figura, además del deporte, que políticamente tenía muchos contactos, lo conocían todo el mundo, y él nos representaba en todas esas situaciones, tensiones, porque siempre se estaba buscando hasta qué punto el ajedrecista tenía que entregar 1% de su dinero, cuál por ciento nos quedábamos nosotros nos defendíamos que teníamos que costearnos las computadoras, los libros que eran carísimos, esa situación siempre estuvo. Y yo creo que el ajedrez casi siempre salió victorioso en esta tensión y nosotros sabíamos, por ejemplo, escuchábamos de los deportistas, los de atletismo, los de voleibol, todos los problemas que había y situaciones. Sí, claro, claro. Entonces, mayormente yo creo que el ajedrez en ese aspecto, ya te digo, no estábamos en ningún centro tampoco, no teníamos... yo estaba mucho más cómodo en mi casa, por ejemplo, que en cualquier parte por ahí, ¿no? Ustedes eran autosuficientes. Exactamente, no seguíamos las reglas que seguía la mayoría del deporte. Ya una vez que yo logré cierto nivel, entonces era lo otro. A mí me invitaban a los torneos y me lo pagaban todo. Me pagaban, ya te digo, estadía, pasaje. El INDE nada más me autorizaba el permiso para ir, pero me lo pagaban todo. Entonces era muy fácil para ellos decir que se vaya Yo realmente a veces no viajaba porque no quería. ¿Sabes? Yo nunca tuve, sinceramente te lo digo, porque yo no estoy criticándolo, es la realidad. Yo no tuve que vender un mono deportivo, que lo veo súper justificado para el que tenía que en la lucha. Yo sé, porque tú hablas con la gente, ¿sabes? Esa era la realidad, porque había otros deportes que no tenían el poder adquisitivo de los ajedrecistas, es la realidad. La mayoría. No, es que viéndolo desde ese punto de vista, el ajedrez fue el primer deporte que cuando se hizo la transición, que empezó Cuba a ir incluyendo deportistas en diferentes eventos profesionales, en clubes y tal, ya el ajedrez estaba profesionalizado. Ya estaba, ¿no? Sí, claro. Ellos tenían sus eventos, como decía Lázaro, por invitación, le pagaban todo, pero claramente porque Cuba no tenía que hacer una inversión para esto. O sea, básicamente estaban incluidos en todos estos eventos y ellos no tenían un gasto. Como decía Lázaro, te doy la autorización, me representas, pero no tengo que estar invirtiendo. Que muchas veces era el problema con los demás deportes. Exactamente, por ejemplo, también no éramos, o sea, el equipo nosotros era cuando íbamos a las Olimpiadas, pero es un deporte individual también, no había que salir en delegación obligatoriamente. Ahora, para responder completa la pregunta, las broncas sí, claro que siempre las hubo, porque por ejemplo, para mantener ese estatus no fue fácil, hubo muchas tensiones siempre, el tema del internet fue durísimo, que al final un internet bueno yo nunca pude lograr del que necesitaba, por ejemplo. Yo recuerdo ir bastante al INDER, hablar y ese tema no siempre hubo problema. Al final tú de cierta forma también dependías, ¿no? Recuerdo, sí, molestias, que tuve entrevistas con diferentes presidentes, porque yo también, yo nunca fui alguien así de bajar la cabeza, ¿no? Yo cuando sentía que había algo injusto, yo daba la pelea. Y me acuerdo reuniones con Cristian en aquel momento, por cosas que yo creía injustas con el tema del ajedrez. Yo no me quedaba callado nunca. Ahorita Kiara decía algo, ¿no? Acerca de esa independencia que se logra dentro del propio deporte y tal. Y que, por supuesto, eso es un momento en que Lázaro se va para Estados Unidos. Es decir, Lázaro se despide de esa estructura que te da ciertas libertades y que creo que en algún momento se habló, bueno, Lázaro o los ajedrecistas que no están viviendo en Cuba o no nos van a representar en ninguna competencia, una película esa, oí algo global. No sé si tú pudieras profundizar un poquitico más ese tema. Eso ha pasado con muchísimos atletas, con muchísima gente, pero bueno, en el caso tuyo, que por supuesto siempre hemos tenido ese dogma complicado de que yo vivo en Estados Unidos o yo vivo en Cuba o
¿Cómo tú llevaste esa parte? Sobre todo que ahora mismo estamos con esos sentimientos encontrados o divididos, que si vivo en Cuba, que si vivo aquí, que si tú representas a fulana o que si tú representas a ciclana. ¿Cómo tú llevas esa parte? Bueno, a ver, ahí tengo que hacerte un poco de historia, ¿no? Lo primero es decir que parte también de lo otro es que yo pienso que la institución del INDER, más allá de todos los temas políticos, ha cometido una cantidad de errores impresionantes, sí, que un día claro, eso se va alguien vaya, tiene que tenerlo escrito por algún lado. Hacer la historia real, porque peor imposible. Yo estaba oyendo la entrevista de Simón, y yo recuerdo todo, bueno, uno siempre escuchaba, y lo tuyo también, claro, y todos esos temas, y esa brutalidad, porque no sé cómo describirlo, de tú ser tan rígido y no darle opción a los deportistas, que al final terminas haciéndolo en situaciones peores, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tú te tuviste que pasar tantos años diciendo que los deportistas no podían ir a jugar afuera, a ganar su dinero y venir para Cuba, cobrarle un impuesto como hace todo el mundo, y ya no pasa nada, mientras tú sigas representando. Ahora, y miles de cosas prefirieron que todos los deportistas se fueran y no darle esa opción. Mira, que se quiera ir completo, que se vaya, no pasa nada, pero el que quiera, ¿sabes? Mantener la relación. Entonces, eso fue una brutalidad enorme. Ahora, en el punto en que yo decido irme, yo no me fui porque tenía un problema serio, yo quizás estaba dentro de los mejores momentos pensaba yo, ¿no? Yo tenía mi casa, yo me sentía hasta cierto punto bien, económicamente no tenía ningún problema, pero hubo una combinación de factores. Yo me estaba sintiendo incómodo porque yo soy una persona inquieta, me gusta progresar, aprender, ¿sabes? Y yo sentía que tenía ya un techo ahí demasiado cerca, ¿no? Tuve un niño pequeño, entonces eso también a veces yo decía, bueno, hoy voy a entrenar, a estudiar ajedrez 6 horas, por ejemplo, y salía a comprar pañales y las compotas en un carro en La Habana con dinero, y me pasaba 5 horas y yo decía, ¿en serio? Yo he estado 5 horas dando vueltas buscando los pañales. Entonces, si no puedo pasar, tengo que hacer una actividad con el internet y tengo que ir para el Coiba a pagarlo carísimo. Entonces, todas esas cosas, porque yo ya digo, yo nunca pensé irme de Cuba. Yo siempre decía que yo no me iba de Cuba. Yo estuve casado anteriormente con una venezolana, tengo un hijo que es venezolano, y yo pasaba tiempo en Venezuela, pero yo nunca pensé en quedarme, no lo sentía necesario y no lo iba a hacer. Esa siempre fue mi posición. Yo viajo, lo que sea, pero yo regreso a Cuba. Pero bueno, uno con la edad va cambiando, ¿no? Su forma de ver la vida y todo eso. Entonces, anterior a mí, ya se habían quedado Lenier, había salido Junieski de Cuba, por las razones que sean, ¿no? Entonces yo recuerdo, yo hablando con el comisionado, yo quería abogar porque se llegara a un acuerdo, porque yo, por otras conversaciones con ellos, yo sentía que si todo se acomodaba, ellos podían seguir representando a Cuba, aunque no estuvieran residiendo ahí. Esa era mi idea. Entonces, cuando yo, exactamente, está esto un poco enredado, pero es más o menos para que entiendas por dónde va la cosa, ¿no? Cuando yo decido irme, yo no quería irme para cualquier parte ni así de cualquier forma. Me aparece la oportunidad de venir a representar una universidad y con mi familia acá en Estados Unidos. Yo tenía visa, ya yo había venido a Estados Unidos una pila de veces, yo, ¿sabes? No tenía visa para España, yo viajaba, no tenía ningún problema. Entonces, pero me aparece esta opción atractiva de crecimiento, de no hacer solo, exactamente. Y entonces, en una conversación con un amigo, uno de estos que ya me acuerdo que me dijo, compadre, ¿cómo tú te ves dentro de 10 años en Cuba? Esa es mi pregunta favorita. En ese momento me dio risa, pero después me pasé pensando en esa pregunta demasiado. Yo dije, está fuerte. Ya yo no veo avance aquí. Y entonces decidí, como podía salir con mi familia al venir a representar la universidad, digo, esta es mi oportunidad. Yo voy a probar porque no pasa nada. En el peor caso, viro para atrás. Claro. Le dejé una carta al comisionado explicándole todo lo que yo quería hacer y con la intención de, digo, bueno, este es el momento de que echen la pelea y los ajedrecistas, los mejores de Cuba que estamos fuera, seguir representando a Cuba. Esa era mi idea, ¿sabes? Yo residir en los Estados Unidos, tener mis compromisos con la universidad, pero al mismo tiempo seguir jugando por Cuba y todo eso. Entonces, ese fue digamos, el momento de quiebre. Yo salí, sabía que había riesgo en el sentido que sabía que podían decir que no, pero lo veía tan terco, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que ellos no busquen la forma de buscar a Lenier, a mí, a Junieski, seguir integrándonos en el equipo? Claro. Era una cuestión de conversarlo, ser flexible y a ver, ¿qué tú necesitas? ¿Qué tú me vas a dar y qué yo te voy a dar? Claro. Ese era mi plan, pero todo eso enseguida se derrumbó.
Es lamentable. Porque no. Ellos enseguida lo que dijeron que yo era un disciplinado, que tenía que regresar para Cuba, todas estas cosas. Y ahí empezó un tema de acusaciones, de falsedades que escribieron y cosas. Entonces eso me molestó ya demasiado. Y yo decidí entonces, bueno, si eso es lo que ustedes piensan, yo sigo mi camino y no voy para atrás. Ya yo tomé la decisión y... Es una pena porque incluso teniendo voluntades, porque además queremos todo, a ver, representar a Cuba, queremos todo, ya te formé, ya me pasé todos esos años en la EIDE, en el Cardín, al final pasé todo el trabajo, pero aún así quiero seguirte representando, fíjate, yo quiero seguir estando aquí porque al final no me quedé, simplemente es una decisión que me llegó una beca con mi familia que me interesa porque es crecimiento personal y voy a seguirte representando. Pero imagínate tú, es que a veces, como tú dices, cuando hay tercos dirigiendo los procesos, ¿qué tipo de resultados podemos tener? Como, imagínate tú. Yo lo veía tan obvio que digo, pues claro, si yo, por ejemplo, soy el comisionado, soy alguien del INDER, yo haría lo posible por mantener a esa gente, ¿no? Y en aquel momento, ya te digo, sí había una voluntad honesta, que ese fue y eran personas muy cercanas a mí, yo tenía las mejores relaciones con el capitán del equipo, era como mi hermano, mi amigo, el comisionado, gente que me conocía a mí de toda la vida, ¿sabes? Sabe Sí. de cuáles eran mis intenciones y mis deseos, pero bueno, eso fue, ya te digo, en aquel momento, de aquella época para acá, eso fue 2018, disculpa. ¿Quién queda? Ya han cambiado muchas cosas en mí también, de forma de ver la vida, de ver la situación con Cuba, entonces, o sea, esa es una página pasada que tenía que pasar, pero bueno. Entonces, a mí me atacaron de todas las formas posibles. No es menos cierto, eso es, digamos, no es ningún secreto, que yo en una etapa de mi vida tuve ciertos problemas con el alcohol, en el sentido de que siendo muy joven, haber logrado tantas cosas en el deporte, en mi vida, en un momento determinado me descarrilé, vamos a decirlo así, ¿no? Y fueron cosas que yo rápidamente intenté corregir, tuve ayuda profesional, y esas cosas que de cierta forma, no es que sea un secreto, pero son cosas personales, Claro, que no tenían tuyo, absolutamente nada que ver con eso, ¿sabes? Eso, incluso son cosas que habían pasado años antes, ¿sabes? Muchos años antes. Entonces, usar ese tipo de mutilación a la personalidad, cuando estamos hablando de datos, de cosas, de hechos importantes que no tenían nada que ver con eso, más que hablar de mí, habla de ellos, ¿no? De cómo tú llegas a esas cosas. Y a mí también me molestó el doble porque personas cercanas a mí, muy cercanas a mí, amigos grandes míos, se prestaron para esa falsedad, ¿no? Y ese ataque personal. Entonces, yo lo que hice fue defenderme, responder en todo momento. Yo nunca me quedé callado porque yo estaba luchando con la verdad y me dolió sobre todo eso, ¿no? Después de yo salir dispuesto a hacer muchas cosas para seguir representando el equipo cubano y el ajedrez cubano. Entonces, eso fue lo que pasó, ya te digo, para responder totalmente a tu pregunta. O sea, algo de verdad que pasó en mi carrera, en mi vida personal, sí pasó con el tema del alcohol en los años 2000 y yo tuve ayuda y creo que fue un problema que logré salir adelante, ¿no? De eso. Pero dime, estamos hablando del 2018, más de la cantidad de años que un hacía. montón de años después. Recurrir a eso cuando no había de eso absolutamente nada. Nada, en el momento que se dio eso, ¿sabes? Claro, es que utilizan cualquier herramienta que encuentran. Sí, el ataque personal porque no pueden rebatirte con datos, con cosas lógicas y coherentes. Y lo más triste es algo que a mí siempre me gusta recalcar porque es algo que se ha repetido, es una historia que se repite una y otra vez con muchos deportistas y es como tú dices, ok, yo no voy a vivir en Cuba por las razones que sea, yo sé que hay incluso deportistas que estaban casados con... en el caso hombres, ¿no? Que estaban casados con mujeres que no eran cubanas y dijeron, mira, yo voy a hacer mi familia, voy a estar con mi familia, pero quiero seguir representando a Cuba y no le dieron la oportunidad. Entonces, lo más triste para mí en este caso es cómo incluso sabiendo que tú tienes un interés de honrar ese compromiso con tu país, ellos te rechazan y luego
tratan de mutilar tu historia. Y esto ha pasado con la mayoría de los que han estado en el primer nivel y que han decidido tomar otro camino, pues sencillamente le han cerrado las puertas. Y la historia reciente ha demostrado cómo después son ellos quienes necesitan de todos esos que se fueron o que decidieron cambiar, darle un rumbo diferente a su vida, pero que nunca salió de ellos el aquello de representar a su país. Porque no todas las historias terminaron como la de Simón, en la que Simón abogó por algo, se demoraron muchísimo, pero en definitiva hubo un resultado y hoy Simón puede retirarse tranquilo, con su conciencia tranquila, de decir, bueno, seguir representando a mi país, que era lo que siempre quise hacer. No todo el mundo tiene esta oportunidad, incluso hubo quienes se cansaron y ya hoy están totalmente en contra de hacerlo. O sea, aunque me den la oportunidad, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Yo esperé demasiado tiempo. Es un tema muy caliente porque al final no puedes sacar la cuenta de cuántos tienes que lo pudieron hacer, sino cuánto perdiste en el tiempo. Y ahorita Lázaro hablaba de una cosa. Hoy tú tienes toda la disposición de hacerlo, pero ¿cuántos atletas tenemos en realidad? Porque ve, nosotros sabemos que en Cuba hay muchísimo talento. En todos los deportes siempre va a haber talento. Es el hambre aquella que tú tenías en la tuna, tú y la mayoría que hemos pasado por ese proceso, que teníamos el hambre, el ansia de llegar, de buscar alternativas para sacar nuestras familias adelante. Pero también han ido cambiando un montón. Ya, por ejemplo, hemos estado hablando muchísimo del béisbol y vamos a ir hablando del béisbol porque al final también sucede. Hay un montón de muchachitos que tienen 15, 16 años que están ahora mismo en República Dominicana, que no llegan ni siquiera al 15, 16 como fuimos nosotros. Ni siquiera van a los juegos escolares, ¿sabes? Simplemente ya tú tienes un medio, tú sabes batear, tú sabes coger, vamos para Dominicana y vamos a prepararte ahí para ver si nosotros la chocamos, como se dice. Voy a ver si yo la choco y busco un par de lucas grandes, como se dice vulgarmente. ¿Me entiendes? Y entonces, al final seguimos formando, porque al final se sigue formando, pero ya ese incentivo que se ha tenido por esto mismo, porque al final es una trayectoria. Tú estás hablando, mira lo que te sucedió a ti en el 2000 y te lo estaban sacando en el 2018 todavía.